Capítulo 7. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo». Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: ¡es un buen hombre!, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. ¡Estás endemoniado! ¿Quién trata de matarte? ¡Estás endemoniado! Yo hice un milagro en el día de descanso, y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso, al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo. Pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque provengo de él, y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo: Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán,
y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta le enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: ¡Es el Mesías! pero otros expresaban: No puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión, y cada uno se volvió a su casa. Capítulo 8. Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, pues sé de dónde vengo y a dónde voy.
Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre? Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió. Y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham. No, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo,
y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Samaritano endemoniado! ¡Samaritano endemoniado! ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Capítulo 9. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? El hombre al que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? No lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé,
pude ver. Algunos de los fariseos decían: Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: Pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: Ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? ¡Miren! Ya se los dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña! A mí me sanó los ojos. ¿Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. ¡Tú naciste pecador hasta la médula! ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Quiero creer en él. Ya lo has visto. Y está hablando contigo. Sí, Señor. Creo. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Unos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Capítulo 10. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos.
Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: ¡Está loco y endemoniado! ¿Para qué escuchar a un hombre así? ¡Ah! Otros decían: No suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. ¡Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios! En sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean, a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre.
Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Se comentaban unos a los otros: Juan no hacía señales milagrosas, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús.